El síndrome de shock o estado de choque es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas graves. Grave y es derivado de la inadecuada circulación, de la falta de aporte de oxigenación a los tejidos. Entonces, no se van a satisfacer las necesidades mínimas de perfusión y oxigenación de los tejidos. Esto va a llevar a hipoxia tisular, o sea, falta de oxigenación de los tejidos, y acidosis láctica. En esencia, esto es lo que va a generar todas las manifestaciones clínicas referidas al estado de shock. Bien, el sistema cardiovascular va a claudicar, no va a ser capaz de atender todas las necesidades de perfusión, pero no de cualquier órgano, sino de los órganos vitales. Ahí tenemos nosotros el corazón, los riñones, el cerebro. Es la urgencia hemodinámica más grave de la práctica clínica. ¿Y por qué se los decimos? Porque a veces en nuestras narices, cuando no pasamos bien la visita, el paciente está séptico, llegó con una neumonía, al día siguiente está en sepsis, en la tarde está en shock séptico y al día siguiente fallece. Porque no hemos tenido la capacidad de observación de ver cómo han evolucionado algunos criterios clínicos. Está asociada a una alta mortalidad y a complicaciones severas, que vamos a ver posteriormente, que se relacionan con la rapidez e idoneidad del tratamiento. Quiere decir que si yo soy capaz de diagnosticar en sus inicios, puedo revertir el cuadro. Vamos a explicar la fisiopatología. Pero yo no voy a esperar que tenga presión arterial 50/0 para decir este shock y recién voy a correr a tratar. A lo que me refiero es que la observación, el tomar no solamente la presión arterial, la frecuencia cardíaca, tocar la piel, si está fría o no, si hay sudoración o no, son datos importantísimos. Ya ustedes saben la clasificación de shock porque la han visto en la fisiopatología. Perdón, en su curso de fisiopatología. Tenemos 4 grandes grupos: el hipovolémico, el distributivo, el obstructivo y el cardiogénico. Vamos a ver ¿en qué consiste el shock hipovolémico? Como su nombre lo indica, hipopoco volumen. Quiere decir que hay una pérdida de volumen, no necesariamente pérdida de sangre. Es cierto que si uno tiene una hemorragia externa o interna, me va a llevar al shock hipovolémico, pero ojo, si yo tengo diarreas y vómitos, como en el caso de cólera, que a ustedes les da pues unos vómitos y diarreas terribles, pueden perder un volumen tan grande que pueden llegar al shock hipovolémico. Las pérdidas al tercer espacio, si hay secuestro, una gran ascitis, un gran derramamiento pericardio, una derrame pleural, también le pueden llevar al shock hipovolémico. Es decir, que el volumen efectivo está en baja cantidad. Si yo tengo una poliuria exagerada, orino 4 o 5 litros por día, me puede llevar también al shock hipovolémico si no lo repongo. Si yo me he quemado, de acuerdo a la extensión de la quemadura, 50%, 70% de la piel, obviamente, o de superficie corporal, obviamente que hay una gran pérdida de plasma, de proteínas, con ende de agua. Entonces me lleva al shock hipovolémico. Si yo sudo excesivamente por algún tipo de patología, o a lo mejor estoy expuesta al calor y no hay deposición de líquidos, también me va a llevar al shock hipovolémico. No solo la pérdida sanguínea, la pérdida de líquido, electrolitos también me lleva al shock hipovolémico. Pongamos un ejemplo. En las mujeres hay un dato importante cuando nosotros hacemos la anamnesis, en la parte que dice fisiológicos. ¿Qué preguntamos en las mujeres? Que no se pregunte en el hombre. Fecha de última regla. ¿Y por qué se preguntará de manera sistemática siempre? Sobre todo a las mujeres que se dan productiva. ¿Por qué se preguntará? ¿Por qué debe estar en su historia clínica? Para saber si son regulares o irregulares. Para saber si son regulares o irregulares. Ya, bueno, puede ser. Pero suponiendo
ejemplo que viene una mujer joven a la consulta o a la emergencia y les dice que tiene dolor pélvico y se siente con mucho malestar. Ustedes le examinan, no le encuentran nada, le preguntan última regla y le dice hace 2 meses. ¿Qué podemos pensar? Amenorrea. Amenorrea significa no regla. ¿Y cuál es la primera causa de amenorrea? Por favor, ¿cuál es la primera causa de amenorrea? El embarazo. Y si viene una mujer joven que les dice amenorrea hace 2 años, 2 meses, tiene dolor pélvico, y ustedes la empiezan a examinar y tiene taquicardia, ¿qué pensarán? Eso es sentido común, observación. ¿Qué pensamos si una mujer joven viene con dolor pélvico, dolor en la pelvis, taquicardia y tiene amenorrea? ¿Qué podemos pensar? Que haber un embarazo ectópico roto. ¿Qué significa embarazo ectópico? Que el embarazo no está en la cavidad uterina, sino que puede estar en la trompa. Y con 2 meses se puede romper. Y la mujer empezó a sangrar. Yo no voy a esperar que llegue a hipotensión para hacer el diagnóstico de shock. Que ya estoy viendo taquicárdica a esa paciente y ahora vamos a mostrar algunos síntomas y signos y ya puedo adelantarme, empezar a pedir grupos sanguíneos, pero tengo que pensarlo. Si no lo pienso, me voy a dar cuenta cuando la paciente esté con infección severa. Ahí a lo mejor ya no puedo hacer nada porque hay colapso, ya no le voy a encontrar ni vena para poder canalizar. A eso vamos nosotros cuando les enseñamos que el diagnóstico debe ser hecho antes que la presión arterial caiga a límites que les haga recién pensar en shock. Vamos a ver la clasificación del shock hipovolémico. Tenemos 4 clases y cada una de ellas está en relación a la pérdida del volumen. ¿Cuál es el volumen circulatorio más o menos estandarizado, más o menos aproximado? ¿Cuál es el volumen circulatorio aproximado? 4.5, 5 litros aproximadamente. Vamos a calcular con 5 litros. Si pierde 15% del volumen, 15% de 5, ¿cuánto es? 750. Es bastante, son 3/4 de litro. ¿Cómo va a estar su frecuencia de pulso? Menor de 100, a lo mejor tiene 90. ¿Cómo va a estar su presión arterial? Echadito, normal, a lo mejor tiene 120, 80. Su volumen urinario, mayor de 30 mililitros por hora, está conservado. Pero el paciente puede estar ansioso. En el caso de la paciente que les refiero, puede llegar a la emergencia o al consultorio y ustedes le encuentran así. ¿Está hipotensa? No es hipotensa, pero tiene otros síntomas, signos que me ayudan a pensar. Y con ese antecedente de la anamnesis, yo puedo plantear incluso que puede tener un embarazo ectópico o a lo mejor otro tipo de problema. Pero ya uso yo los signos, síntomas, antecedentes para poder plantear el diagnóstico. ¿Y esto la puede matar si no me doy cuenta? Claro, porque va a seguir sangrando. Y si la paciente, esto nos ha pasado alguna vez en la emergencia, ya no perdió los 750, sino como nadie se dio cuenta, perdió 1500 centímetros. La van a evaluar ustedes, ya no tiene 90, tiene 120 de frecuencia cardíaca, la presión echadita todavía está normal, ya empezó a bajar su volumen de orina y la paciente ya está agitada. Ya la ven, ya la paciente se siente desesperada. ¿Por qué? Porque está compensando. Esta presión, que todavía se mantiene, me puede distraer si yo solo creo que la presión es digamos, el marcador del shock. Pero ustedes están viendo que ya tiene otros parámetros. Que puede ser el pulso, volumen urinario y estado de conciencia. Si la dejamos, no nos damos cuenta, la vamos a ver después de 2 horas. Si la paciente ha perdido ya más o menos 1,5 litros, 2 litros de sangre, la evalúo y ya está con 130 de frecuencia de pulso,
Ya la presión arterial echada ya cayó. Ya no tengo 120/80, ahora tengo 100/50. Ya no orina bien y la paciente está confusa. Recién ahí, para quienes no saben diagnosticar, recién ahí diagnostican shock. ¿Y ustedes qué dirán? ¿Está bien el momento del diagnóstico? No, está retrasado. Yo podría haberla tratado acá y esa paciente, Dios quiera que se salve. Porque si yo la manejo acá o acá, ya puede haber daño, sobre todo daño renal. Y si sigue y no me doy cuenta y espero que la presión esté con 50/0, pues a lo mejor ya no estudio medicina. Entonces la presión arterial por sí sola no marca el diagnóstico de shock. Hay otros parámetros más que vamos a ver después en el inicio patológico. Claro, hable nomás. Lo que no quiero es que haga muy de acuerdo. Otro ejemplo, a ver, le llega un paciente a la emergencia joven y les dice que se ha caído y bueno, se ha golpeado o se ha golpeado con un objeto contundente del abdomen. Y ustedes lo ven y el paciente está con 90 de frecuencia cardíaca, está la presión normal, le dice que ha orinado, pero le dice, algo me pasa, no sé, pero me siento mal. Lo examinan yo de joven, no tiene nada, lo mandan a su casa. Regresa a las 2 horas traído por el familiar y ya llega en esta situación. Frecuencia cardíaca 140, la presión arterial ya 90/30, ya no está orinando, el paciente está en un estado casi, digamos, de inconsciencia. ¿Qué ha pasado en esa hora, 2 horas que yo lo mandé a su casa? Si se ha golpeado el abdomen, puede haberse roto el vaso, puede estar sangrando el hígado, y nadie se dio el trabajo de hacer el seguimiento. Esos antecedentes cuentan. O viene el ortopeda de cabeza y se levantó y se fue, y se murió a las pocas horas. ¿Por qué pasa esto? Nadie se da cuenta que el paciente está llegando a lo mejor en la fase 1 de shock. Y así sucesivamente van a haber un montón de ejemplos asociados a lo mejor a vómitos y diarreas, a lo mejor a un paciente, no sé, un diabético que tiene trastorno de sensorio y que tiene poliuria y está secándose por el de shock. Nadie pregunta cuánto está orinando. Y el paciente está chocado. Ustedes en las primeras etapas le ponen volumen y ese paciente despierta y sus vísceras, sus órganos motores no sufren. El otro tipo de shock es el shock obstructivo. En el shock obstructivo, la sangre no puede llegar a los tejidos a pesar que hay volumen y a pesar que la bomba está funcionando bien. Se llama obstructivo porque hay algo que obstaculiza el pasaje de sangre. Por ejemplo, la enfermedad del pericardio, la más conocida, el taponamiento pericárdico por un gran derrame, estoy asociada a diferentes patologías. Acá tenemos mucho pericarditis tuberculosa. Miren esta silueta cardíaca enorme, el botellón, que nos hace pensar que puede estar, digamos, haciendo un taponamiento pericárdico. La embolia pulmonar, que también impide que siga fluyendo adecuadamente la sangre, la hipertensión pulmonar severa, etc. ¿no? El neumotórax a tensión. En el neumotórax un paciente puede ser, un asmático de larga data, que haga un esfuerzo inspiratorio o expiratorio, se rompe un bronquio y se puede producir un neumotórax. Se acumula el aire en el espacio pleural. Entonces va a producir una especie de desplazamiento y obstrucción, no va a dejar que la sangre siga fluyendo porque hay algo que está haciendo una presión externa para que se pueda producir este flujo normal. Entonces el shock obstructivo tiene bien la bomba cardíaca, tiene bien el volumen, pero no es un volumen efectivo. Hay obstrucción al pasaje de la sangre. El otro tipo de shock es el shock cardiogénico, este es más fácil de asimilar. Ahí el problema es de la bomba. La bomba, o sea, el corazón, es el que no está respondiendo, que es insuficiente. ¿Y a qué se puede deber? Infartos, arritmias, problemas de las válvulas, o a lo mejor problemas severos a nivel de las válvulas, de las cuales peligrosas de la válvula mitral, la centro auricular, etc.
En el shock distributivo. El shock distributivo tiene una particularidad a diferencia de los otros tipos de shock que hemos conversado. El shock distributivo, hay la sangre, pero el problema es que quien contiene la sangre, o sea, los vasos, están completamente relajados. Hay una relación inadecuada entre la capacidad de los vasos y el volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación severa. Vasodilatación. Mientras que en los otros tipos de shock hay vasoconstricción, que vamos a ver en el recuerdo de la fisiopatología, acá hay vasodilatación. ¿Cuáles son esos tipos de shock? Esos tipos de shock que pertenecen a este grupo del distributivo. A la cabeza, la sepsis. La sepsis, las anafilaxias asociadas a cierto tipo de medicamentos. Clásicamente hemos visto aquellas asociadas a la penicilina, a sus derivados, ¿no? A las cefalosporinas. Pero en general, cualquier medicamento les puede causar a ustedes anafilaxia. Y acá un llamado a la atención. Hace poco hemos tenido también un evento adverso serio. Paciente joven que llega para ser operado de X problema. En la historia clínica el interno toma bien los datos y coloca que es alérgica a la cefalosporina. La enfermera con buen criterio agarra el paragrafo y lo coloca en la tapa de la historia clínica. Ha estado internada más o menos 2 semanas. Solamente el interno y solamente la enfermera se percataron que era alérgica a la cefalosporina. La operan y le indican cefazolina. Y después le cambian a ceftriaxona. ¿Qué cree que hizo la paciente? Empezó a hacer reacciones primero dérmicas. Empezó a presentar pápulas, prurito. Nadie leía la historia, nadie que pasara la visita se da, entre comillas, cuenta de que era alérgica y seguía administrando hasta que la paciente hizo llamar a la Y a veces cuando ustedes empiezan a estudiar medicina, ¿para qué estudiamos? Hacemos historias clínicas, no les gusta hacer historias clínicas. Y ahí está todo lo que ustedes deben de saber de la salud. Errores graves que desafortunadamente se siguen produciendo, y no solamente con los antibióticos, cualquier medicamento. Cuando hay lesiones, sobre todo de médula ósea, podemos tener shock neurogénico. Entonces los mecanismos de regulación se alteran completamente. Bueno, otro tipo de medicamentos, y también podemos tener un shock distributivo en insuficiencia suprarrenal. Ya por fisiopatología ustedes saben que cuando la suprarrenal se altera, no se producen los corticoides, y los corticoides son los que también son parte, digamos, del metabolismo, nos permite a nosotros asumir muchas funciones. Y para recordar un poquito y explicar la sintomatología, vamos a recordar que la presión arterial, ¿de quién depende? Depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica. Quiere decir entonces que si baja el gasto cardíaco, ¿cuál es la respuesta de la resistencia vascular periférica? Aumenta la resistencia, o sea, hay vasoconstricción para tratar de mantener la presión arterial. Es un mecanismo de respuesta. ¿Y de quién depende el gasto cardíaco? ¿Cuánto de volumen sistólico voy a tener, o sea, el volumen de eyección, y cuánto de frecuencia cardíaca? ¿Qué ocurre si baja el volumen de eyección? Porque he perdido líquidos. ¿Qué va a hacer la frecuencia cardíaca para compensar ese gasto cardíaco? ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, y esto nos va a explicar el por qué es uno de los síntomas en estado hasta de depresión. Entonces, si baja el volumen de eyección, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y de quién depende el volumen de eyección? De la recarga, o sea, del pulmón, de la contractilidad, o sea, de la bomba, y de la poscarga, o sea, de la capacidad de contracción de los vasos sanguíneos. A su vez, la resistencia vascular sistémica va a afectar a la poscarga, ¿no es cierto? Porque depende justamente de la contracción de los vasos. Muy bien.
hemos revisado 4 tipos de shock y esta lámina es para nosotros ir ubicándonos respecto a la clasificación ya no del tipo de shock sino del gasto cardíaco, porque es muy importante en las primeras etapas. Llega un momento en el cual todos los shocks se comportan igual, todos suelen coincidir con el hipovolémico, o sea, van a tener manifestaciones comunes, pero de acuerdo al problema de fondo, ustedes pueden identificar tempranamente los shocks de manera específica. Vamos explicándolo después. En el caso del hipovolémico, donde hay pérdida de líquido de cualquier tipo o por hemorragia, disminuye la precardia, disminuye el volumen. En el caso del obstructivo, por ejemplo, el taponamiento cardíaco, disminuye el llenado, porque ¿se acuerdan ustedes que el corazón es sístole y diástole? El diástole se llena, ¿no es cierto?, el volumen, y el sístole lo expulsa. Pero ¿qué pasa si hay un taponamiento cardíaco? Ese corazón se va a cumplir bien su diástole, ya no va a poder relajarse, no va a poder tener un llenado adecuado. Entonces lo único que va a lanzar es la poca cantidad que le permite esa expansión. Entonces disminuye el llenado, también tiene que ver con falta de volumen. El cardiogénico, la lesión o necrosis miocárdica, por ejemplo, disminuye la función sistólica, ya el corazón no hace este esfuerzo para expulsar la sangre, entonces tímidamente lanza poco y disminuye volumen. Eso quiere decir que en estos 3 tipos de shock el gasto cardíaco es bajo. En estos 3 tipos de shock el gasto cardíaco es bajo. A diferencia del distributivo que habíamos dicho, el problema es que los vasos se dilatan y sigue habiendo una misma cantidad de líquido. Entonces, en el distributivo, por ejemplo, tenemos problemas por algunos mediadores, el factor de necrosis pulmonar alfa, el factor de depresión del miocardio, que me pueden causar disfunción miocárdica. Eso lo han estudiado ustedes en fisiopatología. Pero por otro lado, también la disminución de la resistencia vascular sistémica. Entonces, este tipo de shock se caracteriza porque más del 90% cursa con gasto cardíaco normal o alto. Acá hay problemas más que nada de distribución. El distributivo, gasto cardíaco alto, y los otros, gasto cardíaco bajo. Y eso influye en la presentación de síntomas y signos sí. Porque si yo tengo vasoconstricción, ¿cómo va a estar mi piel? Válida. ¿Va a estar caliente? Fría. Y si yo tengo vasodilatación, ¿cómo va a estar mi piel? Eritematosa. ¿Y cómo va a estar? ¿Caliente? Caliente, porque hay flujo. Entonces, fíjense cómo inicialmente podemos distinguir los tipos de shock. Muy bien, pero en ambos casos, fíjense, va a llevar al descenso de la presión arterial y posteriormente al shock. Por otro lado, la disminución de la resistencia vascular sistémica va a hacer que haya mala distribución de flujo sanguíneo en la microcirculación y me va a llevar a hipoxia tisular. Entonces, por los dos lados, nosotros vamos a tener hipoxia tisular por exceso de la presión y por la presión de shock, que si no lo manejo en sus inicios, puede llegar al síndrome de falla orgánica multisistémica, que ya es un camino más, un paso más a la muerte, ¿no? Muy bien, este es el resumen de lo que acabamos de decir, los 3 grandes tipos de shock que cursan con gasto cardíaco bajo y por complementariedad aumenta la resistencia vascular sistémica. Y el distributivo que cursa con gasto cardíaco alto y por complementariedad la resistencia vascular disminuye. En ambos casos va a haber disminución de la presión y a nosotros nos interesa la presión arterial media. ¿Cuánto es el valor de la presión arterial media? ¿Cuánto es el valor de la presión arterial media? De 70 a 120. Por debajo de 60 hay hipoperfusión. Muy bien, entonces una vez que nosotros nos preguntamos, ¿el shock cursa con grado alto o bajo? Me ayuda mucho, pero como les dije, no siempre se presenta de manera específica, es alto o bajo.
pueden implicarse. Pero típicamente podemos ver gasto cardíaco bajo, paciente hipotenso y con signos de hipersimpaticotonía. ¿Qué significa eso? Que hay una gran descarga adrenérgica que puede producir lo que hemos dicho, palidez, frialdad, sudoración, cianosis. Va a cruzar el paciente con pulsos finos, pulsos filiformes, y va a haber mucha taquicardia. Y ustedes van a palpar un pulso tan chiquito y cuando le toman la presión del pulso van a ver una diferencia muy cortita. A lo mejor 80-60, 70-50. A diferencia del gasto cardíaco alto, la hipotensión no es, digamos, tan marcada como en el gasto cardíaco bajo. La temperatura de la piel es normal, puede estar en loco caliente, sobre todo si hay fiebre. Estamos hablando de shock séptico, por ejemplo, ¿no? Pero acá el pulso no va a ser filiforme, no va a ser un pulso así bajito, va a ser un pulso amplio, que va a golpear cuando ustedes le dan la presión del pulso. Clínicamente, entonces, yo puedo determinar al inicio quién está usando con shock, gasto cardíaco bajo y gasto cardíaco alto. Vamos a revisar un ratito esa diapositiva que no es difícil, les pido que atiendan porque es recontra sencilla. Vamos a empezar con el inicio del problema, que es la disminución del gasto cardíaco en la mayoría de los casos, que nos lleva a disminución de la presión arterial sistólica y que nos lleva a disminución del flujo sanguíneo. Ese momento ustedes no han detectado hipotensión arterial, porque van a ver que va a haber una respuesta inicial que se va a ver en la fase primaria del estado de choque. O sea que es tan rápida que van a ver que una serie de eventos que van a hacer lo posible para que esta presión arterial se mantenga. Entonces, al disminuir el flujo sanguíneo, disminuye el volumen intravascular, disminuye el retorno venoso y se hace un círculo vicioso. Por otro lado, si yo tengo un problema de contractilidad miocárdica, por ejemplo, el shock de tipo cardiogénico o el shock de tipo distributivo, sobre todo séptico, también se va a producir de inicio disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial, disminución del flujo sanguíneo. Ojo que acá no van a detectar ustedes hipotensión. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de respuesta. ¿Cuál es el primer mecanismo de respuesta? El sistema simpático adrenérgico. Inmediatamente lo que hace es, se libera la adrenalina, aumenta la contractilidad miocárdica porque es un inotropo positivo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial sistólica y obviamente trata de compensar. Por eso se llama fase inicial. Es la etapa compensatoria. Ustedes no van a detectar hipotensión, pero sí están detectando el aumento de la frecuencia cardíaca. Están detectando la taquicardia y están detectando aquellos efectos de la adrenalina, la vasoconstricción, la frialdad, la sudoración. Por otro lado, aumenta la respuesta vascular sistémica, ya hemos dicho, y por ende aumenta el volumen intravascular, aumenta el retorno venoso y aumenta el gasto cardíaco. Pero hay otro mecanismo de compensación, que es el sistema renina-angiotensina-hormona antidiurética. Acuérdense que el sistema renina-angiotensina son hipertensivos, ¿no es cierto? Aumentan la retención de sodio, aumentan la presión arterial. Y por otro lado, también existe un mecanismo de autorregulación, sobre todo para lo que es el cerebro. El cerebro van a sacrificar circulación esplácnica, van a sacrificar circulación a nivel de los tejidos periféricos. Después van a sacrificar la circulación del riñón, después del pulmón, después del corazón y al último se va a sacrificar la circulación cerebral. Esos son los mecanismos de regulación. Tratan de mantener una buena presión para que este órgano noble no claudique en tanto están pasos de los diferentes estadios del shock. Todo esto se da al inicio. Todo esto se da al inicio justamente
para evitar que ustedes detecten la presión arterial baja. Todo este mecanismo, el aumento de la contractilidad, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la resistencia vascular, tiene expresión clínica. Es en ese momento de expresión clínica que ustedes ya deberían estar planteando el estado de choque o shock y empezar a trabajar en la etiología. No esperar que se acaben estos mecanismos reguladores para que haya hipotensión y recién ustedes digan, ah, sí, efectivamente, está en shock. ¿Me dejo entender? ¿Entendemos entonces? Muy bien, avanzamos. Entonces el shock puede ser compensado, de acuerdo a estos mecanismos que acabamos de ver, descompensado cuando ya ustedes se encuentran en hipotensión arterial. Y vamos a ver qué son los niveles de hipotensión arterial. Y si ustedes no han trabajado al inicio, probablemente ese paciente llegue a fallo orgánico isquémica y fallezca. Entonces las manifestaciones clínicas, cuando valoramos inicialmente bien el gasto cardíaco, nos permite ubicarnos frente a qué etiología estamos. Los sépticos son fáciles de diagnosticar, pero los ejemplos que les he mencionado son reales, se han dado, y todos son pasó, pudiendo haber pensado en la fase inicial de shock. Entonces las manifestaciones van a depender de la etiología, del momento, como hemos dicho, ¿no? Si está iniciando el estadio de shock o el estado de choque, pueden encontrar manifestaciones de tipo adrenérgico. Ustedes ya tienen que empezar a ver qué tratamiento le van a dar al paciente para que no avance. A veces creemos que el diagnóstico lo va a dar la máquina, el tomógrafo, la resonancia o los traductores que yo les pongo. Mentira. El estado de shock es clínico. Tienen que utilizar sus manos, su razonamiento para poder prevenir una situación grave en el paciente. ¿Cuáles son aquellos factores que de alguna manera hacen que se presenten las manifestaciones clínicas? La hipoperfusión tisular, la hiperactividad enérgica, ya lo hemos dicho. Estos dos puntos van a afectar también los cambios metabólicos, sobre todo lo que corresponde a la acidosis metabólica, la acidosis láctica. De estos tres factores va a depender mucho la clínica que puede presentar el paciente. Todos los tipos de shock pueden presentar en algún momento piel pálida, extremidades frías, sudoración y sed. Ustedes me dirán, ¿y el caliente? El caliente inicialmente es caliente, pero cuando ya toda la, digamos, ha persistido la etiología y no hemos trabajado, por ejemplo, con lo que es la sepsis, no hemos identificado el cuadro infeccioso, no le hemos dado terapia en su momento, este paciente va a presentar además signos de shock hipovolémico, signos de shock angiogénico, porque se liberan tantos mediadores que se va dañando todos los órganos. Puede encontrarse el pulso rápido y filiforme ya en el estadio avanzado, la presión baja y a veces no se puede detectar, el llenado capilar, que es tan sencillo hacerlo, más de 2 segundos. Ustedes un llenado capilar 4 segundos ya, se preparen los pelos y ustedes comienzan a correr para encontrar cuál es el problema de fondo. La cianosis, puede haber disnea, taquipnea, el estado de conciencia se va a ir deteriorando dependiendo del momento que ustedes hagan el diagnóstico y puede llegar a la oliguria o la gloria. Entonces saben ustedes que sistémicamente se compromete toda la circulación. Obviamente que para nosotros poder llegar a un buen diagnóstico hay que hacer una buena anamnesis, ¿no? Si estamos sospechando que estamos en el estadio inicial de shock, preguntemos si hay pérdida de volumen, averigüemos, a lo mejor, no directamente, pero indirectamente, la última regla, a lo mejor golpes, caídas, contusiones, a lo mejor una altura, tiene ese tiempo el paciente y a veces está concentrado en la altura y no ve, o a lo mejor melena, en las neoplasias ocultas, ¿no? Pases de colon, melena, y ya lo asume como algo natural el paciente y de repente está en un shock hipovolémico. A lo mejor tiene un problema cardíaco, disnea, dolor precordial, o un síndrome anginoso previo, y ustedes van pensando que a lo mejor están frente a otro tipo de shock, como es el cardiogénico, o si es un problema respiratorio crónico.
Antecedentes, no hay que dejar de preguntar lo que ustedes ya saben, las alergias, la patología cardíaca, los antecedentes familiares. En el caso que le referí de esa paciente que dijo que era alérgica y se le sigue poniendo el mismo medicamento, ya paremos eso, seamos más cuidadosos cuando pasemos la visita y no demos por sentado que todos lo sabemos. La historia clínica es un documento médico legal, todo debe estar registrado. Vamos a ver cómo puede variar la presión arterial. Si la presión cae por debajo de 90 o la presión arterial media cae por debajo de 60, hay que alarmarse tremendamente porque ya superamos la fase inicial del shock. Ya está expresando hipotensión arterial y es un shock descompensado. La frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Si las extremidades están frías, los pulsos débiles y el pulso capilar mayor de 2 segundos, ya está descompensado, ya no es un shock compensado. La frecuencia respiratoria, vamos a encontrar hiperventilación, la respiración de Kussmaul, una respiración acidosis metabólica. Podemos encontrar agitación, confusión, estupor o coma, dependiendo del grado de compromiso de la circulación cerebral. Y obviamente que la diuresis va a descender notablemente. Estos signos, estos síntomas ya nos están diciendo que estamos en el shock descompensado. Como les decía, la presión arterial ha sido usada muchos años como el criterio de shock, pero no necesariamente es eso. Vamos a ver unos ejemplos. En el primer ejemplo, miren cómo está la presión arterial. 85, 55, 80, 50. ¿La presión está bien? ¿Está normal? No, la presión está baja. Pero fíjense, vamos a evaluar los otros criterios. Vamos a evaluar la frecuencia cardíaca. ¿Está dentro de los parámetros normales? Sí, la taquicardia. Vamos a evaluar la diuresis por hora. Miren, 100, 95, extraordinario el paciente. Vamos a evaluar el estado de conciencia. Está despierto en todo momento con estas presiones y la piel está tibia. Les pregunto, ¿es la presión arterial por sí sola que nos va a dar el diagnóstico de shock? ¿Está tocando? ¿Es la presión arterial que nos va a dar el diagnóstico de estado de shock? Sola, ¿no? Vamos a ver el segundo ejemplo. La presión arterial 120/70. ¿Qué opinan de esta presión comparada con esta presión? ¿Cuál luce aparentemente mejor? ¿Cuál luce mejor? Segundo. La segunda. Pero vamos a ver los otros criterios. Frecuencia cardíaca 88, la diuresis más o menos, despierto, la piel tibia. Aparentemente está mejor. Vamos a ver el segundo ejemplo. 110/60. ¿Está mejor que esta de arriba? Aparentemente está mejor. ¿Pero qué se agrega? Taquicardia. ¿Qué se agrega? Disminución del volumen urinario. ¿Qué se agrega? Paciente confuso. ¿Qué se agrega? Piel un poco fría. Quiere decir entonces que solo la presión no me debe dar a mí el diagnóstico de shock. Si bien es cierto en la parte final, hay que buscar los otros mecanismos compensatorios. Acá ya nos asustamos. La presión está bien, pero yo acá me asusto. Digo, caramba, ¿cómo está? El paciente está mal, ha bajado el volumen urinario, está en shock. Probablemente compensado. Veamos en la tercera. 95/50 es mejor que 80/50. Aparentemente mejor, pero miren, la frecuencia cardíaca 124, el volumen urinario sigue bajando, el paciente ya no es oncoloso. Tengo que ponerme lo más rápido posible pilas, trabajar en este nivel para no esperar que mi paciente llegue a esta situación. Entonces la presión arterial sola no es igual a shock. No espero la hipotensión arterial porque cuando ya llega la hipotensión arterial, aunado a estos otros síntomas compensatorios, ya el paciente está en un estado definido de shock. ¿La temperatura será importante? Sí, en los inicios puedo yo detectar si está temperatura alta o temperatura fría.
Y eso me puede ayudar para definir si el gasto cardíaco alto o bajo. Pero eso es al inicio. Si ya está el shock descompensado, ya todos van a enfriar, van a tener frialdad. Entonces vamos a ver, ¿se acuerdan de los 3 factores que contribuyen a la presentación de la sintomatología y signología? La hipoperfusión tisular. ¿Cuáles son esos síntomas o signos que podemos ver con hipoperfusión tisular? La hipotensión arterial y el ortostatismo. ¿Qué quiere decir ortostatismo? Que va a disminuir más de 40 milímetros de cifras de mercurio de cifras habituales. Por ejemplo, yo tengo 150 con 100 de presión echada, me sientan, me dejan 3 minutos, me toman la presión y cae la presión. Eso significa que tengo hipotensión ortostática. Si yo tengo una presión menor de 60, presión arterial menor de 60, si yo tengo presión sistólica menor de 90, o si tengo menos de 100 milímetros de mercurio y tengo más de 60 años, también eso significa que tengo hipotensión arterial. La hipotensión ortostática se relaciona solamente cuando yo estoy echada y después me siento. Eso es el ortostatismo. O si me levanto, la presión va a caer y yo me puedo desmayar, puedo tener pérdida de conciencia, etc. Entonces, con estos valores yo estoy hablando de hipotensión arterial. La hipotensión ortostática es cuando yo me siento o me baja la presión. ¿Estamos claros de eso? ¿Ya? Son signos de hipotensión, y que me baje la presión cuando yo me siento, eso significa hipotensión ortostática. ¿Qué más puede haber por hipoperfusión tisular? Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, taquisfignia, aumento de la frecuencia del pulso, palidez, frialdad, humedad y la sensación de sudoración que tienen es viscosa. Ustedes tocan esa sudoración y es una sudoración bien viscosa. El llenado capilar puede ser mayor de 2 centímetros. Hay piroerección, lo que ustedes llaman la piel de gallina. Disminuye el volumen urinario, debajo de 400 por día, y el paciente puede tener trastorno del sensorio y podemos encontrar cianosis. ¿Cuáles son los síntomas que nos puede dar la hiperactividad enérgica? Sudoración, hipotermia, temblor, piroerección, angustia. Acuérdense cuando vamos a dar un examen, estamos nerviosísimos, es una escala de adrenalina tremenda, igualito, se nos pone la frío, sudamos, estamos un poco ansiosos, algunos se ponen pálidos, taquicárdicos. Bueno, si persiste la hiperactividad enérgica, obviamente puede contribuir incluso a bajar la presión. Entonces, tanto la hipoperfusión tisular, que vimos en la presentación anterior, como la hiperactividad enérgica va a producir anoxia celular. ¿Qué significa anoxia celular? Que no va a haber oxigenación en los tejidos. Y esta anoxia celular, per se, les puede llevar a acidosis metabólica. ¿Y la acidosis metabólica qué significa? Significa que yo puedo tener letargia, desorientación y astenia. ¿Cuáles son los síntomas o signos que reflejan la acidosis metabólica? El paciente hiperventivo, tiene unas respiraciones profundas, respiración acidótica de plasma úrico, y puede tener una respiración inicialmente más acelerada. En resumen, ¿podemos nosotros hacer una diferenciación en la clínica de los diferentes tipos de shock? Inicialmente sí, pero cuando ya está el shock descompensado, todos van por el mismo camino. Inicialmente sí podemos hacerlo. Estamos en el shock hipovolémico, bueno, esto está mal, es el gasto cardíaco bajo, acá está mal. Vamos a corregirlo ahorita.
El gasto cardíaco acá es A. Gasto cardíaco es bajo, en el séptico habíamos dicho que el distributivo es alto y el cardiogénico también es bajo. El pulso, el hipovolémico es débil, solamente es un pulso lleno, un pulso fuerte en el distributivo, en el séptico. La piel es fría pero caliente en el estadio inicial del shock séptico. El llenado capilar puede ser rápido en la fase inicial del shock séptico. Los ruidos cardíacos son fuertes en la fase inicial del shock séptico. Ingurgitación yugular puede haber solo en el shock cardiogénico, inicialmente, ¿no? Y la temperatura, obviamente, puede ser alta inicialmente en el shock séptico. Como ustedes ven, los otros tipos de shock comparten muchos más criterios específicos. ¿Alguna pregunta? Ya está corregido, vamos a subrayar el correcto. ¿Alguna pregunta? Si han sacado sus copias, vean si está esto mal. Cuando ustedes revisen sus libros, sus Harrison, los libros de medicina interna, van a encontrar los llamados signos clásicos del shock. Pero yo les pregunto, ¿vale la pena esperar que tenga todo esto el paciente para yo recién decir que el paciente está en shock? No vale la pena, porque hemos perdido un tiempo valiosísimo. Hemos dejado que se dañen los órganos, las vísceras, hemos dejado que haga insuficiencia renal, hemos dejado que haga coagulación intraventricular disseminada. Si nosotros a tiempo lo podemos diagnosticar, pero bueno, los libros van a encontrar que estos son los signos clásicos: la hipotensión, la taquicardia, la piel fría y húmeda, confusión mental, oligoanuria, y se agrega un factor clínico que debe ser confirmado con el laboratorio, que es la acidosis metabólica. Esto no es para que se lo aprendan de memoria, por favor, solamente para que ustedes tengan una idea de cómo se altera la función de los diferentes órganos en el shock, con el estado de shock. Miren, en el sistema nervioso central puede haber incluso necrosis cortical. ¿Saben qué es la necrosis? ¿No? Destrucción. Es terrible, ¿no? Que se destruye la parte del cerebro. En el corazón puede haber isquemia miocárdica y depresión miocárdica. Si es que ustedes no trataron a tiempo ese shock y no es cardiogénico. En el pulmón, síndrome de distrés respiratorio del adulto. En el riñón, necrosis tubular aguda o de llamada enfermedad renal aguda. A nivel gastrointestinal, miren todo lo que puede haber. A nivel del hígado, el hígado de shock, etc. Entonces, no esperemos que el paciente esté hipotenso para recién plantear el diagnóstico de shock. Cualquier paciente bien evaluado diariamente, ustedes pueden capturar, no tienen idea cuán frecuente es, sobre todo en el adulto mayor. Pueden captar a ese paciente antes de, o a lo mejor en la etapa de shock compensado. ¿Alguna pregunta? Vuelvan a leer y van a ver que no está tan difícil. Con la fisiopatología yo creo que va a ser bastante sensible. Les recomiendo que revisen bien los diferentes tipos de shock, los ejemplos, que de ahí vamos a sacar los casos clínicos. Recuerden que la presión arterial por sí sola o la hipotensión arterial por sí sola no es indicador de shock. Que el shock compensado se va a dar una serie de mecanismos que ustedes no van a detectar la presión baja, pero sí van a detectar otro tipo de reacciones, como la taquicardia, como la vasoconstricción, como el aumento de la intensidad de los pulsos, etc. Porque el paciente está tratando de compensar su gasto capilar. ¿Alguna pregunta? ¿Se han quedado en shock? No está difícil, de verdad. Revisen, vuelvan a leer y van a ver que está relativamente fácil. Más que ustedes han hecho ya en el ejercicio patológico.